Aprendiendo a vivir juntos, formación de competencias ciudadanas para la convivencia pacífica desde estrategias pedagógicas en el aula en 3 grupos de estudiantes de diferentes edades y colegios de Bogotá. La escuela es el ambiente propicio e ideal en el que los niños y jóvenes aprenden a conocer, a hacer y fundamentalmente aprenden a hacer y a vivir juntos. Por eso desde allí deben generarse estrategias que favorezcan la convivencia pacífica, teniendo claro que un clima escolar positivo en el que se respeten las diferencias y se manejen los conflictos adecuadamente contribuye a mejorar los procesos de aprendizaje y a su vez los resultados académicos que los estudiantes obtienen. Esta investigación se llevó a cabo con estudiantes de los grados Transición 1 del Colegio Ofelia Uribe de Acosta, tercero del Colegio José Acevedo y Gómez y séptimo del Colegio Fabio Lozano Simonelli. En los 3 colegios y en los 3 grupos de estudiantes fueron percibidas por el equipo de docentes e investigadoras situaciones de conflicto y agresión que hacían difícil el ambiente escolar. La observación constante, tanto dentro como fuera del aula de clase, permitió identificar como puntos comunes entre los 3 grupos que las agresiones verbales, insultos y uso de vocabulario desmedido eran frecuentes en las relaciones que se establecían entre pares, al igual que la expresión de inconformidades y desacuerdos con los compañeros mediante gritos, ignorando sus opiniones o irrespetando el uso de la palabra. Es por ello que al ver la necesidad de enseñar a nuestros niños y jóvenes a convivir con el otro, respetando sus diferencias, propiciando espacios para el diálogo, la cooperación y la toma de decisiones consensuada, se consideró necesario el uso de un enfoque de competencias ciudadanas, en tanto que puestas en escena, estas competencias hacen posible que toda persona interactúe en ambientes que permitan la convivencia pacífica, la práctica de los derechos humanos y el equilibrio con el entorno cultural, natural y social. La pregunta que organizó nuestro proyecto de investigación fue: ¿cómo contribuyen algunas estrategias pedagógicas al fortalecimiento de las competencias ciudadanas de reconocimiento y manejo de emociones propias, escucha activa y consideración de consecuencias para favorecer la convivencia pacífica en el aula entre estudiantes de 3 grupos de diferentes edades y colegios públicos de Bogotá? Y como objetivo general planteamos analizar la incidencia de la implementación de estrategias pedagógicas de aula en el fortalecimiento de las competencias ciudadanas de reconocimiento y manejo de emociones propias, escucha activa y consideración de consecuencias en estudiantes de 3 grupos de diferentes edades y colegios públicos de Bogotá. Los referentes teóricos que soportan la investigación tomaron los planteamientos de autores como Enrique Chaux, Alexander Ruiz, Ana María Velázquez, Daniel Goleman, Rafael Vizquerra, Guillermo Hoyos y Laurence Kohlberg para definir conceptos como competencias ciudadanas, competencia emocional, competencia comunicativa, competencia cognitiva, estrategias pedagógicas, entre otros. La propuesta investigativa tuvo un enfoque cualitativo, un alcance descriptivo y se basó en los fundamentos de la investigación-acción. Se desarrolló en 3 instituciones educativas distritales ubicadas en las localidades de Usme y San Cristóbal. Del Colegio Ofelia Uribe de Acosta se trabajó con 15 estudiantes del grado Transición 1 jornada mañana. En el Colegio José Acevedo y Gómez se implementó la propuesta con 21 estudiantes del grado 3 jornada tarde y del Colegio Fabio Lozano Simonelli con 30 jóvenes de 701 jornada mañana, para un total de 66 estudiantes participantes. Como categorías de análisis se consideraron la identificación y manejo de las emociones propias, que es la capacidad de cada individuo para conocer y nombrar sus emociones, identificando los signos corporales que presentan y expresándolas de manera asertiva, controlando mediante estrategias de autorregulación sus respuestas ante ellas. La escucha activa, entendida como la capacidad para centrar la atención en lo que otra persona está diciendo, haciéndole saber que está siendo escuchada. Esto incluye un lenguaje corporal que demuestre atención y estrategias como parafrasear y clarificar. Y la consideración de consecuencias, definida como la capacidad para identificar y tener en cuenta los distintos efectos que pueda tener cada alternativa de acción, tanto para sí mismo como para los demás. Los instrumentos utilizados para la recolección de información fueron principalmente: prueba de valoración inicial. Se realizó una prueba escrita de tipo individual dividida en 3 segmentos, 4 preguntas de reconocimiento y manejo de emociones propias, 5 relacionadas con la escucha activa y 3 referidas a consideración de consecuencias. Formato de observación inicial y final. Esta ficha se construyó para comprobar o contrastar los resultados de la prueba de valoración inicial con los aspectos observables de cada una de las competencias. Este mismo instrumento se utilizó para registrar la observación de la valoración final realizada a través de una actividad. Diario de campo. Este instrumento está dividido en información general,
descripción de la actividad, reflexión del docente y apreciación de la actividad por parte de los estudiantes. La ruta metodológica se dividió en 3 etapas. La etapa de valoración inicial se encaminó a realizar una caracterización aproximada del estado inicial de las competencias ciudadanas trabajadas, gracias a los instrumentos de prueba de valoración inicial y formato de observación inicial. Desde los resultados de esta valoración, se dio paso a la segunda etapa de diseño e implementación de las estrategias pedagógicas de aula, teniendo en cuenta las edades, características y niveles educativos de los estudiantes. La puesta en marcha de las estrategias pedagógicas se realizó durante las horas asignadas para las clases de ética y dirección de grupo. La etapa de valoración final consistió en analizar los resultados de la implementación de las estrategias pedagógicas, diseñar y aplicar una actividad donde se evidenciara la práctica de las competencias ciudadanas abordadas. En la categoría reconocimiento y manejo de emociones propias, los niños de transición y tercero no lograban darle un nombre claro a las emociones y tampoco les resultaba sencillo relacionar los signos corporales asociados con dichas emociones. Sin embargo, sí lo hacían con determinadas acciones como llorar, correr o gritar. Entre tanto, los estudiantes de grado séptimo sí etiquetaron las emociones que sentían y las relacionaban con su cuerpo. No obstante, sus comportamientos demostraban poca autorregulación de estas, lo que en situaciones de conflicto generaba agresiones verbales o físicas. En la categoría escucha activa fue evidente que los estudiantes de los 3 grupos pocas veces estaban atentos a lo que decían sus compañeros y en su mayoría no demostraban atención con su lenguaje corporal. Por lo general interrumpían a compañeros o docentes irrespetando el uso de la palabra y solo algunas veces hacían preguntas para aclarar lo que los demás intentaban decir. En la categoría consideración de consecuencias se evidenció que los estudiantes de los 3 grados no lograron identificar fácilmente las consecuencias de una situación en el instrumento individual. Sin embargo, en la observación inicial realizada en los 3 grados, se notó que se facilitaba generar opciones de solución ante una situación problemática de forma oral, pero no consideraban las consecuencias de cada una de esas opciones. De acuerdo con las categorías establecidas para la investigación y su respectivo marco teórico, y con los resultados y análisis de la valoración inicial presentados, se diseñaron 3 estrategias pedagógicas, una para cada categoría, las cuales se ajustaron, por un lado, según la edad y el curso de los 3 grupos de estudiantes, y por otro, gracias a la sugerencia de pares académicos. Estas estrategias responden a la siguiente estructura: categoría, descripción de la categoría, objetivos, descripción general de la estrategia, descripción de actividades y recursos. Al finalizar la aplicación de la estrategia 1 denominada Emocionándome, se ha notado que algunos niños de transición y tercero han empezado a nombrar sus emociones ante situaciones particulares del aula y a hacerse conscientes de las reacciones de su cuerpo. Sin embargo, en un grupo de estudiantes aún se observan dificultades para expresar sus emociones, en especial las negativas, y prefieren aislarse de las situaciones que las generan. La mayoría de estudiantes, tercero y séptimo, recuerdan y utilizan las técnicas trabajadas en la estrategia para el autocontrol de sus emociones, situación que es evidente en la cotidianidad del aula. Gracias a la estrategia 2, que recibió el nombre de Escuchando Ando, se ha notado un cambio en los niños y jóvenes en aspectos como evitar interrumpir a la persona que habla, pedir la palabra y respetar los turnos asignados para hablar. No obstante, se deben seguir fortaleciendo aspectos como escuchar con atención a los demás, demostrándolo con un lenguaje corporal adecuado, el parafraseo y la clarificación, ya que se observa que a los niños les cuesta llevar a la práctica estas pautas en situaciones cotidianas. Luego de la implementación de la estrategia 3, denominada Primero Pienso, se observa que los estudiantes proponen varias opciones de solución a situaciones planteadas y piensan las posibles consecuencias que cada una de esas soluciones podría tener. Esto se nota en actividades dirigidas, pero tenemos claro que es muy difícil evidenciar que los niños y jóvenes estén considerando las consecuencias de sus acciones antes de realizarlas en la cotidianidad del aula, por lo cual es necesario un trabajo de reflexión constante sobre las situaciones que los confrontan. Cuando hacemos algo, lo sentimos en nuestro cuerpo. Nos dan felicidad, tristeza, miedo, nos ponen bravos. Cuando mi mamá me quita la tablet, yo me pongo con ira, y para que se me pase la ira, me hago otras cosas. ¿De las emociones?
conocernos en los trabajos, las emociones. Yo estaba practicando en la casa cuando me enojo o algo así. Yo estaba practicando coger algo duro o hacer los pies como una bolita. Pero también estoy tratando de relajarme y de sentirme en un lugar feliz. No hubiéramos aprendido estas consecuencias que nosotros podríamos cometer algún error sin medir las consecuencias. Y si tampoco escucharíamos, nadie nos escucharía. Tengan problemas, entonces uno se va acordando las profesoras y pues va a pensar en las consecuencias. Yo creo que sí, porque cuando estemos más adelante podemos tener problemas y pues tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. La etapa de valoración inicial fue fundamental en el proceso investigativo, en cuanto permitió aproximarnos al manejo que tenían los estudiantes de cada una de las competencias antes de una intervención pedagógica, para diseñar y ajustar estrategias que respondieran a las necesidades encontradas según su edad y grupo. Gracias a la investigación se logró evidenciar la importancia de diseñar e implementar estrategias pedagógicas en el aula para mejorar competencias ciudadanas, ya que al final del proceso, en la etapa de valoración final, se percibieron modificaciones en algunos de los comportamientos de los estudiantes, mostrando un fortalecimiento de estas. Este proceso investigativo permitió comprender la importancia del trabajo cooperativo entre docentes de diferentes áreas y niveles académicos, puesto que se enriquece la visión integral del desarrollo de los estudiantes desde la primera infancia hasta la secundaria, entendiendo que las bases que se cimientan en esta primera etapa trascienden en su formación, pero deben ser afianzadas a lo largo de toda su vida escolar. Al terminar el proceso investigativo, el equipo de docentes plantea las siguientes recomendaciones. Se sugiere que en las instituciones intervenidas se continúe el trabajo en competencias ciudadanas, tomando como base este proyecto de investigación, porque los resultados obtenidos demostraron que se favoreció en gran medida la convivencia pacífica en los 3 grupos participantes. El fortalecimiento de las competencias ciudadanas en el aula requiere de mayor disponibilidad de tiempo, ya que este debe ser un trabajo continuo y transversal a todas las áreas. La propuesta de intervención no termina aquí, es apenas el comienzo de un proceso riguroso y complejo. Se requiere iniciar el trabajo en competencias ciudadanas desde la primera infancia, reconociendo que es allí donde se deben sentar las bases para formar ciudadanos que estén en la capacidad de superar situaciones de conflicto de manera pacífica y concertada. Es por esto que para dar continuidad al proceso es fundamental involucrar a las familias en el conocimiento y vivencia de estas competencias, permitiendo así que los estudiantes consoliden su práctica. Desde la formación pedagógica recibida a lo largo de la maestría y específicamente durante la realización del proyecto de investigación, surgieron reflexiones que nos motivan a continuar generando transformaciones en nuestras prácticas pedagógicas. La primera de ellas tiene que ver con la importancia de la investigación en pedagogía, que al contemplarse como un modo de producir conocimiento, permite al maestro ser consciente de sus prácticas para lograr optimizar su labor educativa. En segundo lugar, consideramos que la formación integral de nuestros estudiantes debe cimentarse en el conocimiento, apropiación y vivencia de las competencias ciudadanas, pues estas son la base para que sean capaces de comprender, aceptar y vivir consigo mismo y con los demás. Por lo anterior, es necesario que se incorporen las competencias ciudadanas en la cotidianidad de la familia, la escuela y el aula, pues entendiendo que esta labor es corresponsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa, se abrirán más espacios en donde todos aprendamos y practiquemos formas pacíficas y constructivas de interacción y solución de conflictos. Finalmente, resaltamos que todo el proceso investigativo no solo generó cambios a nivel profesional, también lo hizo a nivel personal, en cuanto, sabiendo que somos ejemplo para nuestros estudiantes y familiares, fue necesario que nosotras mismas empezáramos a practicar las competencias ciudadanas para mejorar nuestras relaciones cotidianas. Agradecemos a Dios por darnos la fortaleza necesaria para culminar nuestros estudios de maestría, a nuestras familias por su paciencia y acompañamiento, a la Secretaría de Educación por la oportunidad brindada para cualificar nuestra labor docente, a la Universidad de La Sabana, la maestría en Pedagogía y a cada uno de nuestros docentes. Agradecemos también a nuestro asesor Jorge Verdugo y a todos nuestros estudiantes por su participación activa en este proceso.